Dios le bendiga y bienvenido a nuestro estudio bíblico Introducción a la Teología Cristiana con el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor. Esta es la clase número 7 en nuestra serie Introducción a la Teología Cristiana y hoy vamos a estar tocando el tema de la doctrina del ser humano. Estas clases sirven de resumen del estudio bíblico que se lleva a cabo en nuestra iglesia, que radica en la calle Cumerio, en Bayamón, Puerto Rico. Todos los miércoles nos reunimos a las 7:30 y hacemos siempre este resumen en video para aquellos que quizás no han podido llegar y aquellos que quizás quieren también compartir el conocimiento que hemos estado dialogando en nuestros estudios bíblicos. Así que esperamos que estas clases sean de bendición a su vida. El tema de hoy, la clase número 7, es la doctrina sobre el ser humano y vamos a estar tocando qué es lo que creemos nosotros los cristianos sobre el ser humano, qué es lo que creemos nosotros los cristianos sobre el ser humano. Debemos comenzar donde nos quedamos en la última clase, ¿verdad? Estuvimos trabajando sobre la creación de Dios en la última clase y hoy pues comenzamos por ahí mismo. Afirmamos que el ser humano es parte de la creación de Dios. Que el ser humano es creado por Dios y que Dios le ha dado una dignidad intrínseca al ser humano. Dice la palabra del Señor que en Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en ese sentido vemos cómo el ser humano es parte de la creación de Dios. Si uno mira en el hebreo, la palabra que se utiliza para describir al ser humano, el nombre que Dios le da al ser humano, Adán, en el hebreo para describir la tierra es Adamá. Y ahí uno ve la relación bien cercana que hay entre nosotros los seres humanos y el resto de la creación. Y precisamente siendo parte de esa creación, a la misma vez, somos distintos porque Dios nos ha dado a nosotros una potestad, una responsabilidad sobre el resto de la creación. Así que creemos que el ser humano es parte de la creación, pero a la misma vez el ser humano tiene una responsabilidad sobre el resto de la creación. Mira cómo dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarlas, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos la encomienda que Dios le da a la humanidad de sojuzgar y de señorear, que no es otra cosa de cuidar, de administrar la creación de Dios. El ser humano es mayordomo sobre el resto de la creación. Y tenemos una encomienda de organizar la producción de la naturaleza para el bienestar de toda la creación. No es meramente explotar la creación, no es meramente explotar la naturaleza para nuestro propio beneficio, sino comprender que tenemos la responsabilidad de organizar la producción de la naturaleza para el bienestar de todo el resto de la creación. Estuvimos discutiendo esto en el estudio bíblico y cuestionándonos, ¿hemos cumplido esa encomienda? Cuando observamos la creación y observamos la relación que tenemos el ser humano con el resto de la creación, ¿hemos nosotros cumplido con esa encomienda? Yo creo que es necesario que hagamos cuenta y realmente evaluemos cómo estamos, si estamos cumpliendo o no esa encomienda que Dios nos ha dado. Así que comenzamos afirmando que el ser humano es creación de Dios, que el ser humano tiene una encomienda para cuidar al resto de la creación de Dios. También afirmamos que el ser humano es creación de Dios, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí es que viene lo que habíamos hablado en la última clase, que el ser humano tiene un valor intrínseca, un valor, una dignidad distinta del resto de la creación. Mira cómo dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Solamente referente al ser humano que Dios habla de esa manera. No en los árboles, no en el resto de la creación, la naturaleza, sino solamente en el ser humano. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Así que creemos que el ser humano tiene un valor, una dignidad que independientemente como clase social, independientemente de color de piel, independientemente de ideología política, independientemente de dónde viva, ¿verdad? O su capacidad de razonar, el ser humano tiene un valor incomparable porque el ser humano es creado en imagen y semejanza de Dios. Ahí es que viene la base de lo que afirmamos son nuestros derechos inalienables.
En Occidente, en nuestra sociedad, tenemos unas cartas de derecho que todo ser humano que nace dentro de nuestra sociedad, dentro tiene como parte de nuestro contrato social unos derechos que el gobierno no le puede quitar. El derecho de expresión, de reunirnos, de alabar, de adorar, el derecho de adoración y otros derechos que son parte de nuestros derechos. Así que, ¿de dónde es que viene ese concepto de que el ser humano tiene otros derechos, el cual nace con él? Son derechos que no ganamos, son derechos que se reconocen por la dignidad. Y eso viene desde este concepto judeocristiano de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es bien importante entender que no solamente el hombre, sino también la mujer, ¿verdad? El hombre y la mujer es creado a imagen y semejanza de Dios, y por ende ambos tienen ese valor incalculable, una dignidad incalculable. Hablando precisamente de la mujer, es bien importante que hagamos este señalamiento aquí de cómo fue este proceso de la creación. Vemos ahí en Génesis 2:18, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. En ese sentido, Dios primero crea al varón y luego ve, Adán está en el proceso de nombrar los animales y de ir organizando el resto de la creación, y Dios ve que no hay ayuda idónea. No hay ayuda idónea. Entonces decide crear la mujer para que la mujer sea ayuda idónea. Esa palabra ayuda viene del hebreo eser, ¿verdad? Y es bien importante que entendamos que cuando Dios dice que la mujer es ayuda idónea, ese concepto de que ella es ayuda no quiere decir que ella es menos capaz, ¿verdad? Sino que ese término eser implica alguien que es socorro, alguien que viene a socorrer. Así que cuando Dios dice que ella es ayuda idónea, Dios crea a la mujer para socorrer al varón, para que sea su ayuda, es ayuda idónea. Idónea lo que quiere decir es, implica perfecta simetría. La mujer tiene una perfecta simetría. Adán estaba nombrando todos los demás animales y él encontraba que no había nada que tenía ese parecer junto a él. Adán estaba viendo que cada animal tenía su pareja y no había una ayuda, no había otro ser que tuviera esa simetría. Y así que ese concepto de ayuda idónea quiere decir un ser que tiene esa perfecta simetría con Adán y que viene a socorrer a Adán en ese trabajo, en esa encomienda que tiene Adán de organizar, de sojuzgar, de señorear sobre el resto de la creación, Ahora, cuando hablamos del hombre y la mujer y las relaciones del hombre y de la mujer, llegamos, ¿verdad?, a este punto bien importante donde quiero que dialoguemos, que era en cuanto a autoridad y poder. ¿Quién debe tener mayor autoridad? Hay algunas confesiones cristianas que afirman que la mujer debe estar sojuzgada al varón, y que la mujer, por el diseño de Dios, tiene que someterse al varón, y que en algunas denominaciones y en algunos grupos cristianos, por ejemplo la Iglesia Católica, se entiende que la mujer no puede asumir el rol de ser sacerdote, de predicar, y no solamente la Iglesia Católica, sino otra. Y eso tiene que ver con nuestra interpretación de importantes pasajes bíblicos. Y una de las preguntas que me hacen cuando analizamos estos pasajes es si es bíblico que la mujer tenga menos autoridad, o, ¿verdad?, que en relación al hombre, o si el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Cuando analizamos Génesis, para comprender esto tenemos que ir a Génesis. Cuando analizamos Génesis, vemos que no hay tal relación donde la mujer, donde el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Cuando Dios dice que Eva es ayuda idónea, ese término ayuda, eser, también en la Biblia hebrea se utiliza en otras ocasiones para referirse a Dios. Dios mismo, Eliezer, Dios es mi ayuda, Dios es el que me viene a socorrer. Así que cuando decimos que la mujer es ayuda idónea, no es que la mujer es menos que el hombre, que viene a ayudar al hombre, que el hombre es autoridad sobre ella, sino que ella es enviada y creada por Dios para hacer ese socorro, tal y como Dios es nuestro socorro. Cuando nosotros analizamos Génesis, vemos que no hay tal relación de autoridad donde el hombre está sobre la mujer. Cuando vemos el versículo 22 y 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso
de mi hueso y carne de mi carne. O sea, Adán mira a la mujer y no la ve como menos, no la ve como que ella está menos, yo estoy sobre ella, sino que él ve esa perfecta simetría entre ella y él. Y lo que se describe es una unión. Ella es varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí vemos que en la relación original lo que hay es una relación de mutua ayuda, de mutua cooperación y que no hay tal dinámica de lucha de poder donde el hombre está sobre la mujer. No vemos eso en Génesis hasta la caída, hasta el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios. Y fíjate que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, una de las consecuencias de la desobediencia es que ahora entra en la relación entre el hombre y la mujer esa dinámica de la guerra de los sexos, esa dinámica de la lucha de quién tiene más autoridad. Cuando vemos en Génesis 3:16, en el momento en que Dios le está diciendo a Eva las consecuencias de haber caído en el pecado, de haberse rebelado en contra de Dios, le dice, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Fíjate que una de las consecuencias del pecado es que ahora el deseo de ella será para su marido y que él se va a enseñorear sobre ella. Antes de la caída no hay esas palabras, no hay esa descripción donde el hombre tiene que enseñorearse sobre la mujer, sino que producto de la caída Dios le está diciendo a Eva que por haberse rebelado, por haber desobedecido, ahora entra esta dinámica de lucha de poder. Así que como cristianos afirmamos que el hombre y la mujer tienen igualdad de dignidad, ambos son creados a imagen y semejanza de Dios y que en el diseño original de Dios no hay tal cosa de que el hombre tiene que tener autoridad sobre la mujer, que el esposo tiene que tener autoridad sobre la esposa. No vemos esa dinámica en el diseño original, sino que esa dinámica de lucha de poder entra con el pecado. Cuando entra el pecado es que entra esa dinámica de lucha de poder, que como cristianos nosotros debemos modelar no lo que produce la caída, sino el diseño original. Como cristianos tenemos que mostrarlo al mundo en nuestras relaciones de hombre y de mujer, esa igualdad, ese respeto, esa equidad. Así que los cristianos estamos a favor de la equidad entre el hombre y la mujer, de que tenemos igualdad de capacidad para ejercer los dones y los talentos que Dios nos ha dado. No todas las iglesias afirman, ¿verdad?, que el hombre y la mujer deben tener esa misma igualdad dentro de las estructuras de poder de las iglesias. Nosotros en nuestra congregación afirmamos que la mujer es dotada por Dios por dones y talentos y que Dios, el Espíritu Santo, es el que reparte esos dones y talentos y que la mujer tiene igualdad de oportunidad de ejercer eso y que ella no tiene que asumir una posición debajo del hombre, ¿verdad?, sino que debemos nosotros modelar esa creación original. Así que el hombre y la mujer con esa igualdad de capacidad. Ahora, pasando al próximo tema, precisamente hablando sobre el ser humano, la creación, ¿qué es el ser humano? Una pregunta que es muy común, que en ocasiones hasta me hacen en la iglesia o algunos estudiantes, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Verdad? Y ahí es que tenemos que entonces ir al tema de la caída. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, pero hablamos de que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo cada final, usted puede leer Génesis 1, lo invito a leer Génesis 1, cada día Dios veía que lo que había hecho era bueno. Dios le dio toda la creación de Dios, Dios vio que era bueno. Sin embargo, Dios le da al ser humano una capacidad de una cierta libertad. Y Dios crea al ser humano con esa libertad y que lamentablemente cuando miramos el mundo vemos que el mundo no es tan bueno como Dios lo creó. ¿Por qué? Porque el ser humano ha utilizado su libertad lamentablemente para mal. Y cuando Adán y Eva pecan, entra en el pecado al mundo por las acciones que adulteran, por sus acciones y que adulteran la buena creación
de Dios. Las acciones de Adán y Eva adulteran la buena creación de Dios. Así que la caída lo que describe es ese momento en que Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, son tentados por la serpiente. Vemos en Génesis 3 la presencia de esa serpiente, que luego entendemos que es un ser angelical que se ha rebelado en contra del orden de Dios y que tienta al ser humano, Y lamentablemente Adán y Eva cayeron en esa tentación, cometieron ese acto de desobediencia y se rebelaron, y entonces a raíz de eso entra el pecado del mundo y afecta toda la buena creación de Dios. ¿Con qué serpiente tentó a Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Algunas personas se envuelven demasiado de mucho para tratar de describir y con curiosidad ver cuál fue el fruto y por qué comió tal fruto. Tenemos que entender la altimaña de la serpiente y la caída de Adán y Eva en el sentido de que la serpiente los tentó a dudar de la bondad de Dios. Pecado, la caída, es cuando Adán y Eva dudaron de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación de confianza con Él, y Adán y Eva dudaron. Fíjate cómo empieza la serpiente en 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Sin embargo, la serpiente va tentando a Adán y Eva para que ellos duden de lo que Dios le ha dado. Dios le había creado todos esos árboles y le había provisto para que ellos pudieran comer de todas menos una. Y Dios había puesto esos límites porque toda relación tiene unos ciertos límites, y Dios quería que Adán y Eva confiaran en Él. Y Dios le dijo que podían comer de todo menos de ese árbol, único árbol. Y no era que ese único árbol tenía algo en particular, ¿verdad? En el material genético de ese árbol, sino que Dios le estaba estableciendo unos linderos. Dios estaba estableciendo unos límites a su relación porque Él quería que ellos confiaran en Él. Y lo que hace la serpiente es invitar a Adán y Eva a dudar de la bondad de Dios. Y así sucede con el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, en esa raíz de pecado hay un elemento de duda. Cada vez que yo decido seguir mi propio camino, hay un elemento de duda. Cuando yo no sigo la ley del Señor, cuando yo no sigo lo que dice la palabra de Dios, lo estoy haciendo porque creo que mi camino es mejor, y al yo afirmar que mi camino es mejor, estoy dudando del camino que Dios ha establecido. Así que la incredulidad está presente en la caída. No solamente la incredulidad, sino también la ambición. Fíjate cómo dice la serpiente en el versículo 5. Sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos cómo la serpiente los tienta con ambición. Ellos querían ser igual a Dios. Ellos querían conocer el bien y el mal. Ellos no querían tener que depender del conocimiento y la sabiduría de Dios, porque ellos querían tenerlo para sí mismos. Así que en la raíz de esa caída, además de la incredulidad, la duda, también hay ambición. También hay ambición. Así que tenemos que cuestionarnos cómo es que nosotros hoy día somos tentados a dudar de nuestro Dios, cómo somos tentados a seguir nuestro propio camino y dudar de lo que dice la palabra del Señor, en vez de vivir en obediencia, seguirnos y forjar nuestro propio camino. Cómo es que nosotros hoy día también somos tentados a buscar nuestra propia autonomía, a dejarnos llevar por la ambición y a procurar no estar limitados, no depender de Dios, porque la caída de Adán y Eva es nuestra caída y continúa ocurriendo en nuestras vidas. Adán y Eva cayeron y cambió todo. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída? Los invito a leer el Génesis 3, versículo 7. Vemos que hay vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos el uno ante el otro y no sentían vergüenza, pero en el momento en que ellos desobedecen a Dios, en el momento en que ellos dudan de Dios, en el momento en que ellos ambicionan poder y autonomía, en ese momento entra ese elemento de vergüenza. Se percataron de su desnudez y tuvieron vergüenza. En el versículo 10 vemos que hay un rompimiento con la comunión que ellos tenían con Dios. Dios se paseaba con libertad
dentro del jardín del Edén y había esa comunión y esa cercanía con Dios. Sin embargo, vemos que en el momento en que ellos dudan de esa bondad de Dios, en el momento en que ellos ambicionan por mayor poder y mayor autonomía, se rompe esa comunión con Dios, se esconden de Dios. Dios busca a Adán y Eva y ellos andan escondiéndose. En versículo 16 vemos que hay dolor en el cuerpo, dolor en las preñeces, en el momento de parir. Ocurre una relación antagónica entre el hombre y la mujer, como hemos señalado. En el versículo 17 vemos los efectos negativos en la naturaleza. Ahora con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar la tierra. Y también vemos en el versículo 19, en el versículo 22, la muerte física. Ellos son echados fuera del jardín del Edén y viene sobre ellos la muerte física. Desde entonces, Adán y Eva pecaron, la caída. Nosotros los seres humanos, todos los que nacemos luego de Adán y Eva, ¿somos todos pecadores? Dos preguntas. Uno, ¿somos todos pecadores? Y la segunda pregunta que estuvimos discutiendo el miércoles es, luego entonces de Adán y Eva, ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? ¿Nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Cuando hacemos el análisis de los textos bíblicos, vemos que la Biblia afirma la universalidad del pecado, que luego de Adán y Eva, todo el universo de los seres humanos, lamentablemente, son pecadores, ¿verdad? Mira cómo dice Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos algunos pecadores. Ahí dice que no hay ni un justo, no hay ni uno bueno. Mira cómo dice Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano podrá ser justificado ante Dios por sus buenas obras. No hay ni uno que lo pueda lograr. Mira cómo dice Romanos 3, 22 y 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos. Somos todos pecadores. Parece que es verdad. Según estamos leyendo aquí en Romanos, todos somos pecadores. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que desde Adán y Eva, luego de Adán y Eva, hay una universalidad del pecado en todos los seres humanos. Pues ante la ley, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Dice ahí señalo, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque él dice que no, hay algunos que no han pecado como Adán. La diferencia, la distinción entre aquellos que no han pecado como Adán y el pecado de Adán es que Adán fue creado completamente limpio. Adán fue creado completamente puro y santo. Y Adán peca de una manera distinta que nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la Biblia enseña que nosotros desde luego de Adán heredamos una tendencia pecaminosa. Y ahí es que viene ese concepto de pecado original. Pecado original lo que hace, ¿verdad? Trata de señalar es que luego de Adán y Eva, ese pecado original de Adán y Eva, todos los seres humanos entonces nacemos con una cierta tendencia hacia la autonomía, una cierta tendencia hacia la duda, en vez de confiar en Dios y dudar en Dios, una cierta tendencia hacia buscar nuestra propia autonomía. Mira cómo dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, en el momento en que Adán muere, eso cambia a la humanidad y todos los que venimos después de Adán hemos heredado de parte de él, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa y por ende la muerte. Pero la esperanza nuestra, vamos a estar viendo ya mismito la esperanza nuestra, ¿verdad? Que nuestra esperanza, ¿verdad? No nos va a fallar.
Así que vemos en el pecado original que luego de Adán, todos, lamentablemente somos pecadores. ¿Okay? Ahora, la pregunta que nos tenemos, otra pregunta que quiero que nos hagamos, y es que podamos comprender claramente qué es el pecado. ¿Verdad? Muchas veces nosotros entendemos el pecado como una acción, ¿verdad?, en rebelión al orden de Dios. Y es el pecado en su origen en el griego, fallar al blanco, cuando Dios dice que por aquí es que es y nosotros fallamos en lo que Dios quiere. Dios dice por aquí y nosotros vamos por allá. Pero también tenemos que comprender, cuando hablamos de pecado original, estamos hablando del pecado no como una acción, sino pecado como una condición. El pecado no es meramente una acción, sino que el pecado es una condición. Una cita del libro de Justo González, el libro que estamos utilizando de base en este estudio bíblico, Introducción a la Teología Cristiana, dice Justo González y Saida Maldonado: además, el pecado es tal que corrompe a todo el ser humano. El pecado no es solamente una acción o una serie de acciones, sino un estado, un modo de ser, una esclavitud de la que no podemos librarnos. Quien no ve el pecado más que una acción, aparte de la condición misma en que se vive, no comprende el poder que verdaderamente tiene. Ellos en esa cita están señalándonos que cuando hablamos de pecado original, estamos hablando del pecado no como una acción, sino como una condición que todos heredamos. O sea que el ser humano no meramente se hace pecador, sino que el ser humano nace como pecador, porque el ser humano nace luego de Adán en esa condición, con esa naturaleza. Mira cómo lo describe el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿verdad? Y quiero que lean el capítulo 6 de Romanos para que puedan ver esa descripción que hace el apóstol Pablo de lo que es nuestra condición pecaminosa. No meramente pecado como una acción, sino pecado como una condición que todos heredamos. Romanos 6, voy a comenzar en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está el apóstol Pablo escribiendo esto. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese capítulo 6 de Romanos es central para entender qué es el ser humano y cómo el ser humano es pecador, porque hemos heredado una condición de pecaminosidad. Mira cómo él lo dice, que él entiende lo correcto, pero no encuentra dentro de sí esa capacidad de hacerlo. Y en ocasiones él termina haciendo lo que no quiere hacer. Mira cómo él lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él denota dentro de sí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí vemos en el capítulo 6 de Romanos una lucha espiritual en la cual se encuentra el apóstol Pablo lidiando con una condición en la cual él se encuentra. Y esa condición es el pecado que ha afectado su ser, que ha afectado su naturaleza. Él sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está
en mis miembros. El apóstol Pablo está describiendo la condición del ser humano y que el ser humano está sujeto. Tenemos una libertad, pero nuestra libertad está condicionada por nuestra condición de pecador. Por eso Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que Jesucristo nos está diciendo que por nuestra condición de pecador, de pecadora, por esa pecaminosidad, nuestra libertad está condicionada, de tal manera que aún el buscar a Dios no sale de nosotros, sino que Dios tiene que hacer una operación espiritual para que nosotros le busquemos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, que hay una operación espiritual que sucede. Por eso es que es bien importante entender que simplemente saber lo correcto no es suficiente. Nosotros, el ser humano, necesita una operación espiritual para ser curado de esta condición de pecaminosidad. Simplemente educar al ser humano en lo correcto no es suficiente. Necesitamos una operación espiritual. ¿Verdad? Mira cómo dice Filipenses 2:12, describiendo lo que hace Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Está diciendo ahí el apóstol Pablo en Filipenses que Dios es el que produce en nosotros el querer hacer el bien. Y no solamente el querernos, sino el hacerlo. Él produce así el querer como el hacer. Mi capacidad de hacer el bien viene de que Dios me ha habilitado. ¿Cómo Dios me ha habilitado? Por medio del Santo Espíritu de Dios. El ser humano no meramente necesita saber lo correcto. El ser humano necesita una operación espiritual, necesita una transformación del corazón. Y esa transformación viene por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo para tocar la vida del ser humano. El ser humano ha heredado desde Adán una condición pecaminosa, pero Dios envía su Santo Espíritu para que el Santo Espíritu opere en nuestra vida de tal manera que podamos ser libres, para que podamos ser libres de los efectos del pecado y podamos entonces verdaderamente buscar a Dios. Mira cómo lo describe el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. En Juan 16, pueden leer desde Juan 16 del 5 al 15. Mira cómo dice el versículo 8 cuando habla del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos convence de que somos pecadores, porque sin el Espíritu Santo nosotros creemos que estamos bien. Esa es la condición de facto del ser humano sin el Espíritu Santo. Nosotros estamos haciendo las cosas mal y creemos que estamos bien. O sea, en algún momento usted ha invitado a un compañero, un amigo a la iglesia. Yo no tengo que ir a la iglesia porque yo estoy bien. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos haga entender y nos abra nuestros ojos de que, wow, cuánto yo necesito a Dios. Estamos ciegos ni nos percatamos de que necesitamos a Dios. Es el Espíritu Santo que hace esa obra. Mira cómo lo describe Martín Lutero. Martín Lutero, gran teólogo de la Reforma Protestante, que inició la Reforma Protestante. Martín Lutero, en su catequesis menor, en el tercer artículo, cuando él está describiendo el credo apostólico y él está hablando de la obra del Espíritu Santo y lo que es la salvación, mira lo que le dice Martín Lutero sobre la fe, la salvación y lo que hace el Espíritu Santo. Martín Lutero dice: creo que ni por mi propia razón, ni mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. Creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, mediante la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo es el que habilita para que nosotros entonces podamos percatarnos y darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos afirmando aquí que todo ser humano
nace con una condición pecaminosa y que necesitamos la predicación del Evangelio para que por medio de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo haga una operación para abrir nuestros ojos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ahora, los seguidores de Jesucristo, frente a esta naturaleza pecaminosa? Tenemos una condición pecaminosa. El hecho de que somos seguidores de Cristo no elimina esa naturaleza pecaminosa todavía. Aún siendo seguidores de Cristo y aún habiendo sido iluminados por el Espíritu Santo, tenemos unas ciertas tendencias pecaminosas. Así que somos pecadores. Pero ¿qué hacemos nosotros frente a nuestra naturaleza pecaminosa? Cuando miramos así, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que luchar, que como seguidores de Cristo nos percatamos que dentro de nosotros hay una condición pecaminosa. Como dice el apóstol Pablo, querer el bien y no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay unas tendencias dentro de nosotros, pero que somos llamados por el Espíritu Santo a luchar contra esos deseos pecaminosos. Mira cómo dice Colosenses 3, del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Nosotros nos percatamos y nos damos cuenta por medio del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros unas tendencias dañinas, pecaminosas, y que tenemos que hacerlas morir. Tenemos que hacerlas morir. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso por medio de las disciplinas espirituales. Mira cómo dice Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tenemos que sembrar para el Espíritu. ¿Y cómo sembramos para el Espíritu? Las disciplinas espirituales, por medio de la oración, por medio de la lectura diaria de la palabra del Señor, por medio del ayuno, por medio del congregarnos, por medio del arrepentimiento diario. Jesucristo nos enseñó que todos los días debíamos orar el Padre Nuestro, y que dentro de ese Padre Nuestro, esa oración modelo, está ese arrepentimiento diario. Mira cómo dice en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración que fue diseñada para hacerla diariamente. Todos los días debemos pedir y orar como Jesucristo nos enseñó a orar. Y todos los días debemos arrepentirnos por nuestros pecados. En ocasiones yo escucho dentro de algunas congregaciones, algunas iglesias, este tipo de oración: Padre, si en algo hemos pecado. Padre, si en algo hemos pecado. Y yo me pregunto, cuando Jesús nos enseñó a orar así. Si en algo hemos pecado, así no nos enseñó Jesús a orar. Jesucristo nos enseñó a orar: y perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado contra ti. Es una oración diaria. El arrepentimiento no es algo que uno hace al principio del caminar uno como creyente, sino todo los días. La práctica de la confesión. El pecado toma lugar dentro, ¿verdad?, de la oscuridad. Y cuando digo la oscuridad, dentro del desconocimiento. Los seres humanos tendemos a montar una fachada de apariencias, a llegar a la iglesia, a la congregación de los santos, con esa mejor apariencia. Y el pecado toma lugar en los secretos, en lo que nadie sabe. Por eso es que el pecado hay que exponerlo a la luz. ¿Y cómo uno expone el pecado a la luz? Cuando uno expone el pecado a la luz, pierde su poder, su capacidad de seguir esclavizándonos. Por eso es tan esencial la confesión. Mira cómo dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ahí Santiago nos está diciendo que tenemos que confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros. Para eso que está la comunidad de fe. La comunidad de fe, esa congregación de los santos, la comunión de los santos, que es congregado ahí para que podamos ayudarnos mutuamente, para que podamos darnos apoyo, para que desarrollemos relaciones de confianza donde podemos confesar los unos a los otros. En última instancia, ante nuestra naturaleza pecaminosa,
tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, confiar en la obra del Señor Jesucristo. Leyendo en Romanos 6 y 7 sobre la obra, lo que hace el pecado en la vida del creyente, el apóstol Pablo en ese capítulo 7 de Romanos, describiendo el efecto que hace el pecado, mira cómo dice, termina ese capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el apóstol Pablo reconoce, yo tengo el pecado dentro de mí, el pecado mora en mí, yo tengo esta tendencia pecaminosa, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y mira que el apóstol Pablo responde a su propia pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, él se hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz, asumió la cuenta, nos liberó de la garra del pecado y de la muerte. Gracias damos porque Él es nuestra esperanza. Mira cómo dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ante el pecado tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que dedicarnos a las disciplinas espirituales. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que confiar en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que por medio de Él somos libres, por medio de Él somos sanos, por medio de Él somos nueva criatura, por medio de Él la paga de nuestro pecado ha sido completado. Y no solamente confiar y hacer esas cosas individuales, sino que también tenemos una responsabilidad de luchar contra el pecado en todas sus manifestaciones, aún las manifestaciones estructurales del pecado. Porque el pecado no solamente tiene una vertiente individual, sino que el pecado y sus efectos se personifican y toman lugar también en estructura, en la sociedad, en ideologías, en políticas públicas, en tendencias que deshumanizan, tendencias que oprimen. El pecado no solamente es un problema individual, moral. El pecado es una condición que afecta a toda la creación, que afecta a nuestro gobierno, que afecta a nuestros medios de comunicación y que como cristianos tenemos una responsabilidad de luchar no solamente contra el pecado dentro de su manifestación, dentro de mí individualmente, sino que tenemos que luchar contra el pecado en sus manifestaciones estructurales. En Efesios 6:12 dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo está denotando que hay unas estructuras, él habla ahí de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Él está describiendo una manifestación pecaminosa, una pecaminosidad que se manifiesta en estructura de poder. Y que como cristianos tenemos una responsabilidad de luchar no solamente contra la manifestación del pecado en nuestra vida individual, sino también cómo se manifiesta el pecado en políticas públicas injustas, en políticas públicas discriminatorias. Tenemos que luchar contra el pecado en las tendencias sociales que deshumanizan, como el racismo. Tenemos que luchar contra políticas públicas que deshumanizan, como el colonialismo. Todo es una estructura y un andamiaje dirigido a oprimir pueblos a favor de otros pueblos. Tenemos que despertarnos y ver el pecado cómo se manifiesta, no solamente en la vida individual, sino también en todas sus manifestaciones que también se pueden manifestar a nivel de política pública, el gobierno, tendencias, ideologías, creencias generales que tenemos en la sociedad o en la cultura. Así que luchemos contra el pecado, oremos diariamente, confesemos los unos a los otros, vivamos nosotros en un arrepentimiento diario y también confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya habiendo culminado, voy a compartir un repaso que aquellos que están tomando este curso por medio de los videos, que no están pudiendo llegar los miércoles, pueden completar estas preguntitas que tenemos aquí para que usted la complete y me la envíe a evangeliodeamor@outlook.com.
outlook.com, evangeliodeamor@outlook.com. ¿Okay? La primera es, ¿cuál es el fundamento para la dignidad humana? La primera pregunta, ¿cuál es el fundamento para la dignidad humana? A, ¿somos creados con capacidad de razonar? B, ¿somos creados con capacidad creativa? C, ¿somos creados a imagen y semejanza de Dios? O D, nuestro dominio sobre el resto de la naturaleza. ¿De dónde viene nuestra dignidad? Tenemos dignidad porque razonamos, tenemos dignidad porque creamos, tenemos dignidad porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, o tenemos dignidad porque dominamos el resto de la creación. Usted me contesta y me lo envía por email. La segunda, ¿cierto o falso? La caída, ese concepto de la caída, se refiere a cuando Satanás fue arrojado del cielo por su rebelión. ¿Cierto o falso? La caída se refiere a cuando Satanás fue arrojado del cielo por su rebelión. ¿Cierto o falso? La tercera, otro cierto y falso. El ser humano lo que necesita es mayor educación para que aprenda a hacer lo correcto. ¿Cierto o falso? El ser humano lo que necesita es mayor educación para que aprenda a hacer lo correcto. Vamos a la próxima, la 4. ¿Cierto o falso? El pecado no solo se refiere a malas acciones, sino también a una condición que sufre la humanidad a raíz de la caída de Adán y Eva. ¿Cierto o falso? El pecado no solo se refiere a malas acciones, sino también a una condición que sufre el ser humano a raíz de la caída de Adán y Eva. Y la última, el pecado, ¿cierto o falso? El pecado es un problema individual, por ende el cristiano no debe envolverse en asuntos relacionados al gobierno. ¿Cierto o falso? El pecado es un problema individual, por ende el cristiano no debe envolverse en asuntos relacionados al gobierno. Y voy a compartir una última pregunta, que esto es de discusión, usted lo contesta según a usted le parece. ¿Cómo responderías a alguien que te pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Usted me contesta eso, me lo envía por email, y así de esa manera podemos tener esa interacción y podemos constatar el aprendizaje y aclarar dudas. Bueno, eso ha sido todo para este estudio. En la próxima vamos a estar tocando el tema del capítulo 4, que vamos a estar tocando el tema de la doctrina de Jesucristo. Vamos a estar tocando el tema de la doctrina de Jesucristo en el capítulo 4. Así que estén pendientes de ese próximo video que vamos a estar compartiendo. Gracias por toda su atención y espero que este video sea de bendición a su vida. Dios le bendiga.